Francisco Martín Valentín es el director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. Con él queremos hablar de la misión permanente en Egipto que tiene este instituto y concretamente de un proyecto que empezó a desarrollarse en 2009 que hace referencia al visir Amenhotep y del que hoy queremos conocer más detalles. Un proyecto en el que colabora el Ministerio de Cultura. Igualmente también hay otras entidades públicas y privadas que participan en esta iniciativa que nos acerca, y hoy queremos también acercarles a ustedes al Antiguo Egipto. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Quién era el visir Amenhotep? Bueno, el visir Amenhotep estamos precisamente tratando de saber quién fue, porque las excavaciones de su tumba, inédita, que nadie había tocado, comenzaron en el año 2009. De él se sabían tres cositas. Fue un alto gobernante del periodo de Amenhotep III, para que nos entiendan los televidentes, del 1360 a.C. y más vulgarmente dicho, el padre o el abuelo de Tutankamón. Estamos en ese periodo y este personaje fue un personaje importantísimo, pero tan importante que se opuso a la reforma religiosa del dios Atón, que todo el mundo habrá oído hablar de esto, Ajenatón, y se opuso tanto que destruyeron su memoria totalmente, destruyeron su tumba, sus estatuas, sus relieves. Es una historia egipcia auténtica y estamos tratando de precisamente sacar, excavando todas las informaciones que podamos acerca de este personaje y del periodo en el que él vivió en Tebas. Entonces, el tema es apasionante, primero por la importancia del periodo, que es el periodo más importante de la historia de Egipto, creo yo, salvar las pirámides, pues el periodo de Tutankamón y todo el mundo de la revolución amarriense es una cosa que llama mucho la atención, y estamos en un sitio inédito que nadie ha excavado antes, insisto, y que una misión española, financiada fundamentalmente por la Fundación Gaselec de Melilla, que es la que soporta la mayor parte de los gastos de este proyecto, y también por el Ministerio de Cultura, pero en menor medida, está tratando de dar a la luz, de sacar a la luz una cantidad de monumentos importantísimos en esta tumba, que es la más grande, la mayor de la necrópolis tebana de la dinastía decimoctava. Estamos hablando pues alrededor del siglo XIV antes de Cristo. Es decir, decía yo antes que este nuevo estudio, porque han tenido otros proyectos también muy interesantes, pero este nuevo ustedes empezaron en 2009. Sí, de 2009 hasta ahora, ¿qué se puede...? Sé que estas cosas son lentas, que van despacio, pero ¿qué podemos...? Sintetizar. Sí, ¿qué podemos añadir? Hoy precisamente mi conferencia tratará de explicar en un periodo corto, razonablemente corto, qué es lo que hemos hecho en 3 años. Pero en síntesis, para la entrevista de ahora, para lo que usted me está preguntando, yo diré que lo primero que hemos hecho ha sido devolver la personalidad al visir, porque persiguieron su rostro, sus inscripciones. El rostro de él no se conocía, por ejemplo, no había ninguna estatua ni ningún relieve que nos mostrase la cara de este personaje, y nosotros la hemos encontrado. Pero no solamente hemos encontrado esto, resulta que la tumba fue utilizada tiempo después, pensando que este hombre había sido un mártir, porque, bueno, a la egipcia, y hubo mucha gente en época, por ejemplo, de Ramsés II, que todo el mundo habrá oído hablar, que quería enterrarse en ese sitio. De manera que no solamente tenemos esa tumba, sino que tenemos del orden de 8 o 10 tumbas más, de momento, que hemos descubierto, que no podemos tocar porque no hay tiempo, pero que excavaremos, que nos muestran cómo aquel sitio fue un sitio de intensa utilización como necrópolis, de gente noble, es decir, de funcionarios y altos sacerdotes de la época de Ramsés II, por ejemplo, y posterior. Entonces, claro, los trabajos se van haciendo lentamente porque hay que hacerlo muy cuidadosamente. Son 3 campañas, pero de 2 meses cada una, y no es como el que estuviera trabajando todo el año. Pero hemos encontrado una gran cantidad de datos y sobre todo le hemos dado la vida al visir otra vez, con su nombre, con su rostro. Y eso es muy importante, no solamente para la arqueología y para la egiptología y para la historia, pero para la propia conciencia egipcia de la subsistencia o de la pervivencia más allá. Sí, porque lo que han hecho en cierta manera es reivindicar la figura de alguien que fue muy importante, pero que la historia le había relegado al ostracismo, ¿no? Pues sí, además es curioso, porque efectivamente lo ha definido usted perfectísimamente. Es un hombre que estuvo condenado a morir en vida y en muerte. Y nosotros estamos contraviniendo ese segundo mandato como científicos, devolviéndole a la vida y a la memoria histórica para escribir unas páginas que están en blanco en los libros de historia de Egipto. Fíjese usted que cuando me ha dicho la palabra contraviniendo, a ver, me voy a poner un poco folclórica, si me lo permite. Sí, yo no sé si todavía esto de la maldición de Tutankamón, como en su época se llegó a decir, no sé si en la egiptología moderna ya se ha desterrado este tipo de cosas, esto de maldiciones y... Bueno, este asunto realmente la egiptología científica nunca lo ha admitido. Es decir, porque nosotros pisamos sobre piedra y no se puede afirmar nada que no se encuentre documentalmente, etcétera, etcétera.
Ahora, esto ha vendido mucho, que duda cabe. El tema de Tutankamón, Howard Carter pasó muchos apuros cuando descubrió la tumba y tuvo problemas después de la tumba. Yo le diría que sí, que la maldición existe. La maldición somos los propios egiptólogos. Porque la envidia, sí, la envidia, por ejemplo, Howard Carter padeció mucho de esto. Por haber descubierto el mayor hallazgo arqueológico de la historia de la humanidad, intacto, o casi intacto, fue perseguido y aún hoy todavía no es reconocido. Hay mucha gente que pone en cuestión su figura como egiptólogo, imagínese. Lo cierto es que, por lo que usted mismo nos ha contado hace un momento, esto de volver a poner cara y a reivindicar una figura importante en la historia de Egipto, lo cierto es que esto nos indica que todavía queda mucho por saber, ¿no?, de la historia de una civilización que fue apasionante. Absolutamente. Piense que en la necrópolis de Asasif, que es donde estamos nosotros, que es un área que puede tener del orden de, vamos a poner, 6 u 8 kilómetros cuadrados, existen más, sin censar, más de 80 o 90 tumbas todavía sin excavar. Quiere decir que en Egipto, en total, el territorio egipcio, que es muy amplio, aunque sea el valle y quiero decir, no es en la zona desértica, yo creo, me atrevería a decir que cerca del 80% de los descubrimientos están todavía por realizarse. Señor Martín, para conocer Egipto, para saber más de Egipto, ¿dónde nos vamos? ¿Al Museo de Nueva York, al de Londres? ¿Nos vamos a Egipto? Bueno, lo primero que yo recomiendo es ir a Egipto. Porque a pesar de que ahora parece que el ambiente en Medio Oriente está alterado y tal, en Egipto sigue habiendo un buen ambiente para viajar, están deseando que la gente vaya y yo garantizo desde aquí, animo a las personas de España que quieran hacerlo, los de aquí, de Madrid Sur, de Fuenlabrada, etcétera, que no dejen de ir por este motivo. Tienen que ir primero a Egipto y luego los museos importantes. Pero en España también se puede hacer algo de egiptología con nosotros. El Instituto de Estudios del Antiguo Egipto colabora con la Embajada de la República Árabe de Egipto y con la Universidad Complutense de Madrid y otros centros haciendo cursos. Cursos estables de lengua jeroglífica, de materiales, de arqueología, de religión, es decir, egiptología científica, que puede permitir a la gente formarse, si lo desea, a ciertos niveles en esta ciencia. Le voy a hacer una pregunta un poco a lo mejor difícil, ¿no? Porque todos sabemos que la historia de la civilización egipcia es muy vasta, es muy amplia, pero si tuviéramos que hacer una radiografía de todo lo que ha aportado esta sociedad, ¿qué resaltaríamos? ¿Qué diríamos? Pues mire usted, ellos inventan la supervivencia después de la muerte. Y ellos, en Egipto, se crea, estoy convencido, la formación estética y formal del cristianismo. En la medida en que la sociedad occidental, a través de Roma, es fruto de la sociedad cristiana, echemos las cuentas. Es decir, en Egipto nace el cristianismo como tal, como religión externa, no me refiero, no se habla de cuestiones de fe, como icono, y eso se traslada por el Imperio Romano a toda Europa. Por tanto, le debemos a Egipto, le debemos, no sé, el 90% de nuestro sustrato ideológico, mucho más de lo que la gente cree, es egipcio. Muy interesante. Muy interesante esa reflexión, la verdad es que sí. ¿Cuántos Indiana Jones se ha encontrado por su camino en Egipto? En Egipto alguno me he encontrado. Sí, alguno me he encontrado, pero yo siempre he pensado que los Indiana Jones pertenecen a Hollywood y deberían estar metidos en un CD o en un DVD, porque cuando saltan al campo y funcionan como Indiana Jones, hacen unos grandes destrozos. No me refiero al yacimiento, sino a su imagen y a la imagen de los demás. ¿Cuánto tiempo queda para concluir este proyecto que tienen ahora? Bueno, si hay dinero, por ejemplo, serían 12 campañas, 12 años. ¿Estamos hablando de 12 años? Sí, 12 años consecutivos. Sí, quiero decir, pero ampliando los periodos, porque tengan en cuenta que tenemos 1000 metros cuadrados, con 8 tumbas más y una media de depósitos de 6 metros de profundidad. Ha dicho algo muy importante, si hay dinero en tiempos de crisis, ¿lo están notando ustedes? Sí, evidentemente sí. Yo debo resaltar aquí ahora el trabajo y el apoyo de la Fundación Gaselec. Lo dije al principio y lo repito ahora. La Fundación Gaselec es la que está garantizando que este proyecto pueda seguir avanzando y adelante. El Ministerio de Cultura, dadas las circunstancias presentes, pues no cabe esperar demasiado de él, ¿no? Nos hacemos cargo, por otra parte, ¿no? Pero yo creo que si hay interés en que una comunidad recoja el trabajo de los científicos que proceden de su seno, siempre es fácil encontrar quien quiera ayudar. Es decir, no se trata de poner grandes cantidades de dinero encima de la mesa, a lo mejor muchos pocos hacen un mucho. Muy bien, pues muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, encantado, muchas gracias. Ha sido un placer hablar de egiptología con alguien que sabe muy bien lo que nos cuenta y que además ha estado en el lugar donde podemos encontrar lo más bello de una civilización que ha impactado a todo el que se ha acercado a ella.